Creció hasta sus 5 años en Villa Parque Santa Ana. Y bueno, vivió con sus padres hasta los 20 años en la ciudad, donde comenzó la licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. Culminó sus estudios de grado en 2008, su tesis, que fue seleccionada para el Foro de Educación en lo que es el mismo año, y luego en un curso de posgrado en terapia clínica sistemática en la misma universidad, hace más de 10 años ya, que hace a la vez consultorio privado. A todo esto queríamos hacer un resumen de lo que es la vida de Carolina, de todo lo que ha atravesado en este lapso de tiempo, para llegar a la concordancia de lo que es la psicología en sí. Es por ello que en esta noche especial vamos a presentarla a ella, que a la vez ella va a hacer la presentación de este segundo material, de este segundo libro, Psicoeducación para Vivir Mejor, por la licenciada en Psicología Carolina Sarmiento. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, como les contaba al principio, Richard hace rato que me está invitando para que venga. Y bueno, quiero contarles un poco de mi libro, ¿sí? Esta es la segunda edición, porque bueno, en la segunda edición le agregamos imágenes de las emociones, ¿sí? Las emociones tienen color y forma. Entonces, bueno, quisimos agregar, en esta edición agregamos imágenes, ¿sí? El diseñador gráfico me ayudó con la tapa, pero él también había agregado imágenes. Entonces, bueno, las emociones tienen color y forma. Y bueno, algunos verán esta en la primera parte, ¿sí? Y bueno, esta emoción tiene nombre y forma, ¿sí? Ustedes me pueden decir qué ven acá. Vos no digas nada porque vos ya sabés la respuesta. ¿Qué es lo que ven acá? Hola, ¿cómo estás? ¿Se animan a decir? Alguien que está pensando, meditando. Ajá, así es, ¿sí? Bueno, esta emoción tiene que ver con la melancolía, ¿sí? Y la primera parte de mi libro tiene que ver con mucho autoconocimiento, con psicoeducación para uno mismo, ¿sí? Porque vivir mejor implica muchas cosas, ¿no? Este libro se divide en 4 partes y la primera tiene que ver con uno mismo, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver mi conexión conmigo, ¿sí? Con mi proceso de conocerme, ¿sí? De saber quién soy, el propósito de mi vida, ¿sí? Y cómo llegar a lograrlo, ¿no? Y entender que no tengo por qué hacerlo solo, ¿no? Y hay muchos prejuicios y muchos miedos y mitos en cuanto a cómo lograrlo, cómo lo voy a lograr, si voy al psicólogo o lo sigo intentando con mi propia fuerza, o si voy a la religión, o si me arreglo con mis amigos, o lo sigo intentando como puedo, ¿no? O si le pregunto a la inteligencia artificial también, ¿por qué no? Porque ha venido para quedarse la inteligencia artificial. Pero bueno, parte de mi libro te explica que no tenemos por qué manejarlo solos, ¿sí? Algo que también está ocurriendo en este tiempo es la soledad. Estamos muy comunicados, pero al mismo tiempo estamos bastante solos, ¿sí? Entonces es importante este proceso de entender que la soledad ha venido a mi vida, pero yo puedo conquistarla, no solamente padecerla y sufrirla, ¿sí? Entonces, bueno, va a ser muy interesante ese proceso también. Bueno, y después esto de aprender a conocerme a mí mismo, a reconstruirme, y a tomar el control de mi vida, de mis emociones, dominar mis emociones, ¿no? Cómo ir manejando el enojo, la tristeza, la ansiedad, emociones que, bueno, que son parte, ¿no? Que son parte del día a día, pero que podemos trabajar con ellas. Y bueno, y en este libro hay mucho proceso de autoconocimiento, pero también muchas preguntas para pensar, para que uno pueda responderse, para que pueda completar, para que pueda pensar. Y muchos me preguntan, bueno, ¿pero por qué hiciste este libro? Bueno, porque me parecía que una sesión sola, hasta que te volví a ver, pasaba el fin de semana, a veces el fin de semana largo, ¿sí?
Y yo te había visto 1 hora nomás, hasta que y en el medio te pasaban un montón de cosas, ¿no? Entonces me parecía que algo más tenía que ofrecerte, ¿no? Entonces, bueno, a veces te dejaba una tarea, ¿sí? Allá tengo una de mis pacientes que sabe que yo por ahí le dejaba alguna tarea para que trabajara y pensara, bueno, ahora te dejo también un libro, ¿sí? Para que puedas leer, para que puedas escribir. El final lo van a escribir ustedes, ¿sí? Cada lector va a escribir el final de este libro y va a ir viendo cómo va evolucionando en cada aspecto, ¿no? Con uno mismo, con la pareja, con la familia y, ¿por qué no?, con la comunidad. Esta comunidad que va cambiando y evolucionando vertiginosamente, y esto de ser un poco más inclusivos, ¿no? Un poco más inclusivos para tratar de entender que, bueno, a partir de las diferencias vamos construyendo redes, ¿sí? Y bueno, y eso requiere poder empatizar con el otro, poder preguntar al otro, poder conocer al otro sin miedo, sin prejuicios, ¿sí? Entonces, bueno, y hay otra parte que tiene que ver con conocerme, ¿sí? Y mucho han visto. ¿Querés poner lo del avión, Esteban? Sí, ahí está. Bueno, no sé si muchos han subido a un avión y están estas mascaritas, ¿sí? Y esta mascarita da siempre nos dice nos da una indicación de que si queremos salvarnos, primero tenemos que ponernos esa máscara nosotros mismos, ¿sí? Y por más que viajemos con nuestro hijo, con nuestra pareja al lado, primero tenemos que poner nosotros la máscara. Por eso la primera parte de este libro tiene que ver con psicoeducación para uno mismo, ¿sí? Y después puedo pensar en mi pareja, en mi familia, en la comunidad, ¿sí? Pero bueno, necesito enfocarme en mí, ¿sí? Y en el proceso de pareja también necesito aprender a conocerme, ¿sí? Y no perderme en el otro cuando estoy en pareja, porque cuando algo pasa, ¿sí? Inesperadamente, y lo digo por experiencia, que quedé viuda muy repentinamente a los 31 años, después de 11 años de casada, quedé viuda en un accidente de auto, y bueno, y nadie me preparó para eso, ¿no? Pero bueno, si me hubiera perdido en el otro, no estaría acá seguramente, ¿sí? Tal vez estaría llorando todavía por la pérdida, ¿no? Y tratando de ubicarme, encontrarme, ¿no? Por eso es tan importante esto de cuidarme para cuidar, ¿no? Cuidarme, que es un delicado equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que habla este libro, ¿no? También algo de lo que me gusta hablar en la parte de psicoeducación para uno mismo es hacer mucho autoconocimiento y preguntarte si estás viviendo de tu sueño, de tu proyecto, y darte algunas sugerencias para conquistar lo que sueñas. A veces tenemos muchos proyectos y deseos, pero nos vamos quedando en el camino. Y bueno, y parte de mi libro habla de algunas sugerencias para seguir adelante con tu proyecto, que no va a ser fácil, pero bueno, a veces vivimos si no la vida del otro, ¿no? La vida de quien gobierna o del gerente o de la empresa, pero a lo mejor no es nuestro sueño, ¿no? ¿No les ha pasado? Pueden hablar conmigo, lo podemos hacer tipo conversatorio. Pero a veces, bueno, nos pasa eso, ¿no? Yo te hago una Que pregunta. sí, claro. Entonces, estábamos hablando con mi amigo allá que ha llegado, con el chino. Hablamos de eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para... Pareciera que no vamos a pertenecer a un sistema, entonces tendríamos que armar nuestro propio sistema, ¿no? Pero ¿cómo logramos salir de lo que la rutina de siempre, del trabajo, de lo que estamos apegados a eso, para hacer nuestras propias cosas? ¿Cómo se logra? ¿Cómo hacer para salir? ¿Cuánto están llegando? Están llegando más invitados, qué Sí. bueno. Adelante, bien, bien, bien. ¿Cómo salir de ese apego? O sea, ¿qué nos retiene? ¿El miedo? ¿La frustración? ¿Cómo avanzamos? ¿Falta de dinero? No sé. Muchos miedos, ¿no? A veces ese miedo a salir de la zona conocida, ¿no? O a seguir instrucciones, y a veces no nos atrevemos a dar ese paso, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa cuando a veces
estamos siguiendo un patrón o terminamos un proceso, una etapa de nuestra vida, sea la secundaria, nos jubilamos, algo marca un parate, ¿no? O bueno, o el parate que vivimos todos, la pandemia. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y todos nos teníamos que quedar quietos en un momento y a veces esa pausa desespera, ¿no? ¿Qué pasa con los riesgos? ¿Asumimos el riesgo o nos paralizamos? Así es, sí. Hay que asumir riesgos de una manera controlada, hay sugerencias, hay espacios, y toda persona que adquiere el libro se suma a una comunidad psicoeducativa, ¿sí? Así que no es que compran el libro y ya está, se liberan de mí, no, porque van a ser parte de una comunidad psicoeducativa, que nos juntamos todos los meses. Yo tengo un canal de YouTube donde, bueno, hacemos conversatorios y aprendemos esto de ser protagonistas de nuestra vida. El último conversatorio que dimos fue sobre la alimentación emocional, que muchas veces nos alimentamos emocionalmente y no por hambre, ¿no? Entonces, siempre de alguna manera estamos tratando de vivir mejor, siempre de eso se trata, ¿no? Sí, adelante. Ahora yo digo, estas situaciones, porque anoche hablamos con mi esposo, yo digo, no, todavía no sé si no me he adaptado a las vacaciones, porque somos docentes. Y digo, a ver, ¿cuántos días van? 4 días de vacaciones. Ajá. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué voy a estar acostado? O sea, sí sé qué hacer, pero ¿cómo pongo algunas cosas en prioridad? Pues porque tengo muchas cosas que a lo mejor las dejaba por el tema de la rutina, del trabajo. Entonces voy a tener que sentar y ver qué cosas voy a hacer, qué es lo que es prioritario o qué es lo que me hace sentir bien. Tal cual. Entonces, ¿por qué yo digo, yo tengo 60 años? ¿Por qué en esta época nos sentimos perdidos y antes no era así, a pesar de que vivíamos situaciones que no eran fáciles durante nuestra capaz niñez, adolescencia, juventud? Entonces son las épocas que son diferentes. Eso hablamos con mi esposo, él dice, no, pero las épocas ya no son como antes, vos ya no tienes seguridad de ir a la casa de alguien, charlar y chao, así es como que ya está. ¿No es cierto? Me siento bien, no hay drama. O como decían, vas a hablar con tu mamá, te trae un tupper con milanesa y ya está, y está feliz. Pero son otras épocas, ¿no? Como plantea el libro que he leído un poco, de que hay como que ya tenemos que planificar, organizarnos. Es otra visión, ¿no? Es otra cosa que para mí es medio jodida decir, ¿no? A veces O sea, tenemos esa libertad conquistada, pero no la sabemos usar. claro, claro, o sea, a ver, si sabemos a lo mejor qué hacer, pero yo creo que una de las cosas también es el tener demasiada información y no saber filtrarla. Ahí va. ¿Ah? Claro. Sobreinformación. Pero si podemos hacerlo, porque todos tenemos la capacidad de hacerlo. Así es. Es una tarea muy ardua a veces. Y nos podemos perder, ¿no? Exacto, es que si nos perdemos. Igual con mi hija hablamos siempre. Y le digo, ay, tengo que encontrar la órbita de nuevo y pues voy a tomar la semana para ubicarme de nuevo en alguna cosa. Pasa. Claro, pero yo creo que a lo mejor porque queremos saber mucho, queremos tener información, pero también queremos vivir con nosotros mismos y a veces nos distraemos demasiado. Gracias. Te escucho. Sí, bueno, yo estoy cursando la carrera de psicología justamente. Buenísimo. Estaba cursando metodología de la investigación. Ajá. Y por grupo se nos plantea justamente buscar alguna investigación para ir investigando, haciendo los procesos y cosas así. Me gusta mucho de lo que se reitera con respecto a esto de las redes sociales y cómo afecta en la autoimagen de cada uno también. Justamente como que haya tanta información, de que haya como tantos estereotipos que nosotros consideramos como nuestros modelos a seguir, nos termina frustrando a ver de que nosotros tenemos que ser como ellos porque vemos una imagen en redes sociales que ellos son felices. Y esa es muchas veces como intentar alcanzar lo que ellos tienen, en realidad. Nos llega a causar esa frustración también. Lo mismo como comentaba con respecto a la inteligencia artificial. Es una buena herramienta, pero justamente tuvimos la visita del presidente de la FEDRA también y comentaba justamente esta problemática de la ayuda en la parte psicológica, de la inteligencia artificial en cada uno,
que muchas veces no terminaba de llenar ese vacío que sentían las personas que recurrían a esto también. Ujú, ujú, exactamente, sí. Lo virtual vino para quedarse, ¿sí? Pero lo virtual viene para complementar, ¿sí? Es importante el autoconocimiento. Y hay una parte en que yo te acompaño a poder encontrar eso que te apasiona, que es un proceso. Hay gente que me dice, ay, vos naciste con esa idea de estudiar psicología. No, no, fue una búsqueda, ¿sí? Terminé el secundario y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a estudiar? Había un montón de opciones, ¿no? Pero me dejé guiar en ese proceso. Hice un proceso de orientación vocacional, empecé a buscar información que era mucha, fui a la Expo Carrera, estaba llena de folletos y todo eso. Pero bueno, esto de ir buscándome, encontrándome, y hay una nota de mi libro que habla de justamente de eso, ¿no? De 8 tips para encontrar tu pasión interior, ¿no? Que tiene que ver con esto, de conectarte con eso que te gusta y que tiene que ver con tu propio talento, con tu propia capacidad. Y es sumamente importante el poder buscar información y también ver si eso resuena con vos. ¿Me gusta el contenido? Me veo en ese rol? ¿Sí? O me gusta la materia, el contenido, pero no me veo ejerciendo. Es una gran diferencia, ¿sí? Entonces, a veces queremos estudiar psicología, pero es porque a lo mejor por curiosidad o por algo que nos pasó, pero no nos vemos siendo psicólogos y escuchando los problemas de otros. A lo mejor la queremos para nosotros, ¿sí? Entonces, todo un proceso que vamos llevando a cabo, ¿sí? Y es sumamente importante conectar con el autoconocimiento, porque la respuesta está en nosotros, no en el afuera, ¿sí? Hay que mirarse para adentro, ¿sí? Bien. No sé por qué parte vamos, estoy como media perdida. Ajá, ya te digo. Pero hay un montón de cosas que quiero contar. Pero bueno, en este tiempo también hay mucha, aunque estamos en tiempo de mucha comunicación, también estamos muy solos, ¿sí? Entonces, esto del encuentro con el otro y de no escapar a la soledad también es sumamente importante. El manejar las emociones, el controlarlas, el elegir qué es lo que pensamos y qué no, ¿sí? Por ahí contaban, bueno, ¿qué hago con las vacaciones? Estoy como media perdida en esto de las vacaciones. Y a veces decimos, oh, viajan los que tienen plata. No todo el mundo se banca a viajar, ¿sí? No todo el mundo se banca a viajar, no todo el mundo se banca a estar de vacaciones sin la rutina de que otro me diga hasta qué hora, cuánto. No todo el mundo lo sabe hacer. No todo el mundo se atreve a dormir en otra cama, en otro lado. Hoy, por ejemplo, antes de venir para acá tuve que llamar a mi mamá, porque hoy salí en la tele, en la radio, ahora estoy acá, o sea, no estoy en mi zona de confort y sentí ahí como un poco de estar lejos de lo mío, ¿no? A pesar que vine con gente y demás, pero a veces uno siente esas incomodidades, entonces no es tan fácil salir de la zona de confort, ¿no? Pero todo tiene solución, todo tiene solución. Y bueno, y eso es sumamente importante. En los vínculos con los otros, ¿no? Con la familia, conmigo mismo. Ya una vez que estoy conmigo, esto de estar en pareja, estar con familia, ver cómo mi comportamiento influye en mi pareja, en mi familia, cómo ennoblecer la pareja, cómo aprender a amar en este tiempo que hablamos del amor, pero no todo el mundo comprende que el amor el enamoramiento es una chispa, pero esa chispa para que se mantenga por muchos años, hay que hacer muchas cosas, no es que viene automáticamente, ¿sí? Hay que hacer muchas cosas para que esa relación de pareja se mantenga. Cuando hablamos de familia, ¿no? ¿Cómo apoyar a mi compañero? ¿Y qué cosas puedo hacer yo? ¿Qué cosas puede hacer el otro? Hay un montón de cosas para hablar, ¿no? Hablo a los jóvenes, a cómo sobrevivir a la muerte de un ser amado. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto, no? La adolescencia es una tormenta muy dura, ¿no? En pocos años, es algo que dura pocos años, pero impacta de por vida. Entonces, bueno, ¿cómo uno puede sobreponerse? ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes que están cerca nuestro? Me pasó en consultorio, ¿no? Que adolescentes venían que no habían tenido su fiesta de egresado ni su fiesta de 15 y fue terrible para ellos, porque a lo mejor se venían preparando de hace mucho
y de pronto no iban a bailar el vals con su papá o con iban a tener esa fiesta. Y recuerdo una paciente, ¿no? Que me decía, soy la única que va a estar por terminar el secundario y no voy a tener mi fiesta de egresado por esta pandemia y eso la desanimó mucho y la familia se preocupó porque dice, ¿qué hacemos para levantarla? Y a veces esto, ¿no? De la tolerancia a la frustración, que por ahí no la sabemos llevar. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con estas circunstancias? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con la frustración? ¿Qué podemos Una hacer vez, 2 veces, 3 veces. Ujú. Seguir intentando. Seguir intentando. Hay una, sí. Y hoy por hoy a los jóvenes incluso les cuesta un poco más entender con tantas cosas que pasan incluso. Por más que uno pueda explicarle de una forma u otra para que lo puedan entender, les cuesta. Y hoy por hoy les cuesta el doble, quizás más que antes. No sé si después de la pandemia ha pasado eso o ya viene en un retroceso de un tiempo, de un lapso de tiempo. Ujú. Bueno, ese día que me trajeron esta joven que estaba frustrada porque no iba a tener su fiesta de graduación, estaban más asustados que los padres, o sea, la chica estaba preocupada, pero los padres estaban así como que no sabían cómo actuar, ¿no? Y bueno, y el adolescente pasa al acto, generalmente, no reflexiona mucho porque, bueno, su psiquis no es tan analítico como la de un adulto, ¿no? Entonces pasa al acto, hace cosas extrañas, la familia se asusta. Pero bueno, primero fue calmar a esos padres, ¿no? Calmar a esos padres, hablar con ella, trabajar en familia, ¿no? Por eso la parte de familia tenía que estar en esto de vivir mejor. No es solamente conmigo mismo, sino también trabajar como familia. Y bueno, y entender, ¿no? Que lo que ella sentía era entendible, que la angustia era real, que todo estaba pasando, pero que bueno, que no se iba a mantener para siempre. Y esto, ¿no? De poder tolerar la frustración. Y es necesario que toleremos la frustración porque todo cambia en muy poquito tiempo, ¿no? Todo cambia en muy poquito tiempo. Porque hoy Los los padres... adolescentes con las redes sociales es un tema, ¿no? Ujú. Complicado, ¿no? Exactamente. Las redes sociales nos venden una realidad virtual que no es muy real, ¿no? Es una ilusión perfecta, donde yo puedo recortar lo que no me gusta, puedo eliminar un comentario, y la vida real no es eso. No me puedo poner el nombre que quiero, eliminar un comentario o cortar la red de Wi-Fi. No, la vida no es así. No sé qué onda con los nacidos en los años 90, 92, 93, 94, los jóvenes que ahora son 30, 30 y pico, que han comenzado con todo el tema del teléfono, de internet. Porque yo cuando hablo con algunos, ellos dicen, como por ejemplo, ¿qué estaba haciendo que no recuerdo una cosa? Pero yo tengo alumnos también, y les digo, estaban perdidos en las redes y nosotros sin poder salvarlos a ustedes. Y lo que pasa es que las redes de alguna manera yo me he dado cuenta le han lavado el cerebro, porque le prestaban más atención a eso que el consejo de sus padres. Fíjate, yo puedo, si mi papá a mí me decía, no hay plata para esto, yo decía, no hay plata. A ustedes les dicen, no hay plata para eso, se revuelven en el piso, lloran, les pasa de todo, le agarran ataque de pánico. Y bueno, eso ha sido la no fortaleza de no haber escuchado a las personas que los amaban. Pero bueno, ustedes tampoco tienen la culpa de nada, nadie tiene la culpa aquí. Es un desafío, es una experiencia en tiempos diferentes a los nuestros. Pero yo creo, los padres no somos perfectos, pero es un lugar más seguro que cualquier otro lugar o que otra persona. Hay excepciones, ¿no? Por supuesto. Pero el impacto que pueden tener los padres en la vida de un joven es mucho más fuerte que lo que yo puedo hacer en una hora, 2, claro, como mucho, ¿sí? Por eso siempre involucro a la familia, ¿no? Y por eso en mi libro no podía faltar la parte de familia, ¿sí? Porque necesitamos trabajar en red. claro. Y por suerte hoy hay más recursos que nunca también, ¿no? Hay más recursos para mis padres, para mis abuelos y para la nueva generación que crece, ¿no? Hay mucho más recursos que antes, pero también hay sobreinformación, entonces, bueno, hay que encontrar la vía, ¿no? Es que esos jóvenes de 30 años no quieren saber nada con algunas redes, solamente van a algunas aplicaciones. Mi hija me dice, no, con esto no quiero saber nada más, solamente con esto yo puedo tener información correcta o segura.
Y lo bueno ha sido que como padre, como dices vos, Carlos, estamos aprendiendo con nuestro hijo, yo he aprendido un montón. Me ha costado, pero a mirar de otra forma, ¿no es cierto? Y también a poder descubrir y aprender, o sea, tener ese aprendizaje emocional. Ujú. Estar abierto a la diferencia, por eso Exacto. también incluí comunidad. Córdoba yo vengo de Córdoba, se renota, ¿no? Pero parecido, ¿no? Ah, Córdoba se volvió muy cosmopolita, está lleno de gente de otros lados. Y bueno, y el extranjero tenía que estar en mi libro. Hablo de la empatía con el extranjero, este que llega de afuera a mi suelo. Hoy yo me sentí rara y no sé, hace 2 días, 3 días que estoy acá y me sentí rara. Imagínense otra persona que viene de otro país con otra idea. Esto, ¿no? De saber empatizar y de ponerme en los zapatos del otro, de poder hablar, de poder hacerlo parte. Eso también ayuda a poder crear redes, ¿no? Entonces es sumamente importante esto de poder crear lazos con el que viene de afuera, con el diferente, ¿sí? Así que eso también tenía que estar y es parte de la comunidad, ¿sí? Cada vez tenemos más países, más extranjeros, más diferencias. Y bueno, y es parte de conocernos, de crear comunidad, ¿sí? De crear pertenencia. Bueno, allá llegaron otros. Cuéntenme, ¿por qué decidieron venir hoy, en esta tarde, a una charla sobre psicología? A ver, allá hay uno que vino hasta de camisa y corbata, sí. Sí, mi mamá es psicóloga, así que, a ver, yo no estudio psicología, estoy por las ciencias económicas, así que vine acá más que nada, porque siempre me llamó la atención la psicología, la verdad, pero pese a que no la estudie, siempre está muy arraigado en mi familia, digamos. Más que Ajá. nada la corriente psicoanalítica. Ah, Y mira. bueno, vine acá por la invitación de mi amigo Ricardo, así que Ajá. vine por eso, porque es un tema que me interesa, siempre me interesó, la verdad. Ajá. ¿Qué es lo que te llama la atención de la psicología? Y mira, o sea, más que nada la relación entre familia y bueno, más que nada también relación entre psicoanálisis también, o sea, pese a que no sea yo alguien tan, por así decirlo, como le he dicho, arraigado o practicante de las cuestiones psicoanalíticas o demás escuelas ajenas o relacionadas, algo que me llama la atención, la verdad, o sea, el foco que le dan más que nada a la relación entre familia y principalmente también a los hijos, más que nada cuando son adolescentes también. Ajá. Por ejemplo, por lo general atiende, no es su especialidad, pero la mayoría de sus alumnos son, mejor dicho, pacientes, son adolescentes, así que como que hay ciertas ramificaciones que me llaman la atención, digamos, Ajá. en los comportamientos de los adolescentes. Digamos. Perfecto. Y bueno, ¿y vos qué estás estudiando? No, yo como... No, a él le pregunto, porque él bien. también, sí. Sí, ¿y por qué elegiste psicología? Principalmente porque he conocido grandes personas que son psicólogos, se han ido formando y con respecto a mi religión también. Y me ha llamado mucho la atención en cómo iban relacionando también todo el tema de que es la psicología con la espiritual. Y para mí ha sido algo muy fascinante el poder brindar esa ayuda a otras personas. Ajá. También incluso dejando como un poco de lado la religión. Como hoy en día también se empezó a ver mucho más el tema de la frustración, de la tristeza, de que hay más gente de que tiene depresión, cosas así como que cada vez están siendo como más fuertes, o hoy en día es como más visible. Más visible, Toda exactamente. esta parte de estos sentimientos negativos. Sí. Entonces, en una época de mi vida, como sirviendo en mi iglesia también, ha sido muy importante el poder brindar ayuda. Entonces, yo como alguna otra manera más de seguir brindando ayuda, y para mí era la psicología justamente. Qué bueno, qué bueno. De hecho, cuando yo empecé a estudiarla en el 2002, me recibí en el 2008, y en el 2002 eran muchas mujeres. Ahora está lleno de hombres, ¿sí? Ya es una carrera mixta. ¿En Córdoba? En Córdoba, sí. Y era más de mujeres que de hombres, ¿no? Y ahora es mucho más muy mixta, se ha vuelto bastante, ¿no? Bueno, y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno que... de hecho, cuando ustedes compran el libro, se unen a una comunidad y, por ejemplo, los miércoles tenemos reuniones que es solo para varones, ¿sí? Porque hay hombres que se están animando a hablar más de sus emociones, a no sufrir en silencio, y eso es súper positivo, ¿sí? Que están animándose a hablar más de lo que sienten. Algo que por ahí es más de las mujeres, ¿no? Pero bueno, está buenísimo eso.
Ahora se acerca más gente. ¿Por qué decidieron venir a esta presentación? La verdad que me recibido la invitación, ha sido grata Ajá. la invitación y la verdad que resuena un poco todo lo que se trata. Buenísimo, buenísimo. Bueno, sí, hay mucho que tenemos para hoy, ¿sí? Se me apagó, no sé cómo usar esto. Ya la toqué 2 veces, 2, 3, 4, 5, 6. Y no. Entonces, bueno, a veces hablábamos de la adolescencia, ¿no? Otra cosa más, ¿cómo hago para sobreponerme al vacío que deja la muerte sin sentir traicionado? Cuando se ve una persona que amamos, ¿no? ¿Cómo hago para sobreponerme a ese dolor? ¿Y yo estoy capacitado para acompañar a esa persona que está en duelo? A veces le decimos, bueno, ya está, que se te pase rápido. Y no, el proceso es de cada uno a su tiempo, ¿no? Pero bueno, es una persona que amamos y queremos que se le pase rápido, ¿no? Porque nos asusta más a nosotros y no respetamos el duelo del otro. Entonces, bueno, Claro, sí, entre una persona que fallece y el que queda, ¿no? ¿Cuáles son los lazos que se cortan? ¿No? Que conviven un tiempo, fallece y de repente se te cortan lazos ahí. ¿Cuáles son esos? bien, bueno, hay un proceso, ¿no? El duelo tiene varias etapas. El duelo tiene que doler, ¿sí? Si no duele es como raro. Ahí sería preocupante que no duela. Pero si es una persona importante, algo va a doler, por más que sea una mascota, miren lo que les digo, ¿sí? Y bueno, y después llega un momento ese proceso va pasando por diferentes etapas en donde uno, bueno, puede volver a ser feliz y reconocer que esa persona que ya no está es parte de la historia de uno, que vive dentro de uno, ¿sí? Y no por eso uno deja de amarlo, de recordarlo, o de hacerle luto, o de hacerle duelo. Hay un proceso, ¿sí? Pero bueno, ese dolor no se queda para siempre. No sé si respondí. Sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? sí. Es parte de eso. ¿M? Bien. Bueno, después hay otra parte que dice acá cómo llenar mi vitrina personal. A ver, Está en esa misma. sí. Es importante esto a ver, Es, cómo llenar mi vitrina personal con pequeños trofeos y medallas cotidianas. En la parte de familia hablo sobre el rincón de los logros, ¿sí? La importancia de poder reconocer los pequeños logros que hace nuestra familia, ¿sí? Si tenemos hijos, si tenemos hermanos, poder reconocer nuestros propios esfuerzos y de las personas que viven a nuestro alrededor y celebrarlos, ¿no? Entonces llega diciembre y nos encuentra llenos y no tenemos que esperar hasta diciembre, por ahí si en el mes hubo algún logro, algo que alcanzamos, reconocerlo de alguna forma, ¿sí? Lo que pasa es que siempre tomamos cada una de esas cosas como un examen y apruebas y sigues, no, no lo tomamos como un logro, me parece. El detenernos a celebrar, ¿no? Claro, Por ahí no lo eso hacemos, pasamos a la otra. pasamos a lo otro, es un examen, toda tu vida es un examen. Y Ujú, por ahí no tendría que ser así, ¿no? ujú. Ser más cotidiano, siempre hablamos de lo que es cotidiano, por ahí es mejor eso que tener un examen toda tu vida. Nunca, pareciera que nunca apruebas, tienes que seguir con el examen y nunca llega el título. Nunca parece que llegue Nunca el llega el título. premio. Sí, 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 totalmente. Son las Eh, típicas, creo yo, las necesidades de autorrealización, digamos, porque muchas veces uno, digamos que tiende a autosabotearse, por decirlo de alguna manera, y nunca va a llegar al fin que quiere llegar, sino que siempre quiere ser algo más, por decirlo de alguna manera. O ujú. sea que uno nunca se va a conformar en la vida. Son tipo la pirámide de Maslow, digamos, dice lo mismo. Son las necesidades de autorrealización las que están en la cima de la pirámide y nunca las vamos a alcanzar. Parece que nunca llegamos, Claro. ¿no? Parece que nunca llegamos. Sí, sí, sí. A veces ocurre eso. ¿M? Entonces, Pero ¿cómo hacemos para reconocerlo nosotros mismos? Que no nos sé. Pero me parece que pasa por algo también muy personal, o sea, digamos, eso de estar constantemente en superación, está bueno como algo que uno se plantea como mejorar como persona. Ahora,
y a eso lo hago por una necesidad de carencia, ahí hablaré de rendir un examen todo el tiempo, es como que lo necesito demostrar y de confirmar todo el tiempo mi valor. Ahora, cuando uno encuentra el eje, encuentra su valor, se encuentra a sí mismo, ya deja de ser un examen y pasa a ser lo otro, que es lo ideal, que a algunos nos pasa, del disfrute de cada avance de tu vida, y ahí es cuando creo que uno llega a sentirse pleno. Cuando no lo haces por demostración, ni si no lo haces por gusto. Por gusto entendiendo que forma parte de un proceso de vida. Exacto, O sea, exacto. ahí es cuando vos dices, puedes ver una vitrina llena de momentos, logros, aciertos, desaciertos que todos forman parte de tu historia de vida. Sí. Pero para llegar a eso creo que necesitamos el encontrarte a sí mismo, para poder ver hacia afuera lo que has hecho. De hecho, la primera nota del libro se llama ¿Quién soy y qué quiero llegar a ser? ¿No? Y ahí ustedes van a notar, ¿no? Como quién soy y qué quiero llegar a ser, y voy a ir viendo en ese proceso si me estoy acercando a eso o no, ¿no? Y van a ir anotando y van a ir evaluando y pueden ir y volver. Entonces, a veces hacemos cosas para otros, pero a veces muy sutilmente lo vamos terminando haciendo para otros, no para nosotros mismos, no tiene que ver con nosotros, por ahí con las expectativas de otros, ¿no? Entonces, sumamente importante. Entonces, por ahí nos quedamos con esa sensación de vacío que no responde a nosotros, ¿sí? Así que bueno, también otra de las cosas que ¿Qué pasa con nosotros los hombres que somos apasionados del fútbol? La bueno, competencia, vamos a sí, competir. bien. Bueno, hay una nota de este libro que habla de... estuvimos hablando de rivales, partidos y amigos, ¿no? En Córdoba hubo un hecho muy trágico que me asustó mucho, ¿no? Estaba jugando Belgranos y Talleres, que son los dos equipos más fuertes de Córdoba, y bueno, y en la hinchada, alguien gritó, en la hinchada de Belgrano, saltó uno diciendo que estaba en la hinchada de Talleres y saltó uno diciendo, che, pero este es de Belgrano, ¿qué hace acá? Y lo empezaron a patear entre todos, y la persona iba bajando desde arriba hasta abajo, cayó, y falleció la persona, o sea, a golpes, tirado. Me impactó tanto eso que dije, me quedé pensando en esto de cómo en masa hacemos cosas que solo jamás haríamos, ¿no? Y esta cuestión de los rivales, cómo a veces nos lleva a generar ese odio, pero sin rivales no tenemos partidos, sin rivales no tenemos amigos, sin partidos no hay amistad, no hay encuentro. Entonces, es sumamente importante que podamos trabajar esas diferencias, pero sin el odio, sin el rencor, ¿no? Me encantó cuando podíamos ver la tribuna todos mezclados, ¿no? Los de un equipo y los del otro, todos sentados juntos. Y no como en otros países que estamos divididos porque si no siempre hay alguien que muere. ¡Qué horror eso!, ¿no? Entonces, esto de poder entender que, bueno, los partidos también tienen que ver con que, bueno, alguien va a perder, pero y es parte del juego, ¿sí? Poder tolerar esa frustración, ¿sí? No sé si fui respondiendo lo que planteaban. Sí, una cosa es en la tribuna, otra cosa es en el barrio. Ahí sí somos amigos. Ajá. Pero vamos y nos enfrentamos. Afuera de la cancha somos amigos y adentro de la cancha somos enemigos. 11 contra 11. Sí. Y después, ¿cómo hacemos? Porque después tenemos que salir tercer tiempo, todos juntos. Pero se puede, me encantó, yo me quedaba viendo el final de los partidos y me encantaba ver cómo se abrazaban algunos rivales, ¿no? Pero de corazón, se saludaban felicitándose por el partido en sí, ¿no? Sí, Esteban. Sí, yo me quedé pensando en el comentario anterior y lo que dijo Richard de que es un examen. No podemos vivir la vida solamente rindiendo exámenes. En algún momento el título tiene que llegar. Imagínense ustedes estudiando una carrera en donde pasan de examen a examen y el título nunca llega. Y pasan rindiendo y salvan y empiezan a estudiar para la siguiente materia y salvan y el título nunca llega. Entonces la importancia, me quedé comentando anterior,
la importancia de llenarnos de esos trofeos, de algunas veces pequeños trofeos, durante todo el año o durante un mes que hicimos algo que nos salió bien, tuvimos un logro, bueno, invitémonos nosotros mismos a comer algo, a tomar algo, felicitémonos por eso, aunque sea algo pequeño. Entonces es como una especie de cerrar el ciclo y motivarnos a la siguiente etapa. Como, bueno, ya logré esto, me felicité, me premié, puedo seguir a ver cuál es mi siguiente pequeño logro hasta lograr algo mucho más importante en la vida. Pero ese es el ideal, pero hoy por hoy buscamos el reconocimiento del otro, ¿sí? Y ese es el problema. Claro, ese es el problema, que siempre estamos buscando el reconocimiento del otro. Y muchas veces pasa que nosotros no lo vemos, no lo reconocemos, porque justamente esperamos nosotros que el otro nos felicite y nos reconozca, pero falta que nosotros mismos nos felicitemos y Que nos estemos reconozcamos satisfechos. y que estemos satisfechos. No vemos la vidriera que tenemos al frente de todos los logros que tenemos. Yo cuando empecé a trabajar en los medios, o sea, lo veía pasar, como que tengo un trabajo más, me recibí, estoy trabajando de lo que siempre he deseado, pero no lo miraba como un logro para mi vida, para mi bienestar, de algo que a mí me gustaba hacer y me apasionaba. Hasta que con el tiempo uno lo ves, te paras a pensar, a ver lo que has logrado y ahí te das cuenta cuál es el logro más grande que has logrado llegar a hacer. Ujú. Y es hermoso poder conectar con algo que nos apasiona porque van pasando cosas y uno se va redescubriendo, ¿no? No sé. A veces no nos conformamos incluso. Sí. Llegas al punto que quieres llegar, pero no te conformas y quieres más, pero no te das cuenta a dónde has llegado muchas veces. Sí, porque por ahí, bueno, caemos en estas comparaciones debilitantes, ¿no? De las redes o de... pero bueno, creo que si nos conectamos con eso que nos apasiona, siempre le encontramos la vuelta, ¿no? Yo empecé a hacer esto de la psicoeducación y de la radio, lo empecé a hacer en pandemia, cuando el consultorio se había parado, pero mal, creo que tenía un paciente cada 15 días nomás. Y dije, bueno, voy a empezar a psicoeducar en la radio y bueno, hacía talleres, pero la gente no salía de la casa por este miedo de salir y de encontrarse. ¿Cómo nos costó esto del encuentro presencial? Entonces dije, bueno, en la radio voy a tratar de generar algo y bueno, y empecé con la radio y después de la radio llegó el libro y después los talleres y miren, acá estoy. Entonces, bueno, esto, ¿no? Eso es lo que hace cuando conectamos eso que está dentro de nosotros, pero por ahí no sabemos bien qué es. Por eso necesitamos como esa búsqueda interna, ¿no? Y a veces es lindo también festejar esos pequeños logros diarios. Yo, por ejemplo, le decía a mi esposo, un pequeño logro en el día, en tiempos difíciles como estos que incluso nos bajonean, noticias que vemos nosotros ya nos bajonea a nosotros mismos, nos representa, lo vemos como si fuera que lo vamos a vivir a futuro y no es así, cada uno está creando una historia dentro de su mente con lo que ve. Entonces, cada pequeño logro, hoy por hoy, es bueno festejarlo, porque te anima incluso. Totalmente. Te anima a llegar a más de lo que vos ya quieres llegar. Capaz que Exacto. tiene que ver con el agradecimiento, ¿no? Así es. Me parece. Quizás algo me cuesta mucho y reflexiono cómo lo he logrado y agradezco a las personas que me han ayudado. ¿No es cierto? Si yo tengo un conocimiento de un creador, yo los agradezco porque en un momento estaba sola, he pedido y he podido recibir ayuda, eso es sentido. Nadie lo puede quitar porque es sentido. Justo se han dado algunas cosas. Yo digo que hay ángeles en nuestra vida y cuando esas personas aparecen y nos ayudan, nos dan una mano, eso es algo que hablamos nosotros también, estamos agradecidos. Hemos reconocido que hemos estado muy mal, que no podíamos lograr llegar a la meta y alguien siempre ha aparecido. Entonces ese agradecimiento hace que nosotros podamos disfrutar de eso y con la otra persona también. Disfrutar más el proceso, ¿no? Disfrutar más el proceso, no solo el resultado. Sí. ¿Te hago una pregunta? Sí, claro. ¿Cómo podemos distinguir entre un problema cotidiano o algo que realmente necesitamos ayuda para
asistir a un psicólogo. Una cosa es algo cotidiano sencillo y otra cosa, y que no nos damos cuenta que por ahí tenemos un problema real y que necesitamos asistir a un psicólogo. Bueno, por ahí cuando estamos dando vuelta en círculo, ¿no? Y no estamos logrando el resultado que nosotros deseamos, estamos como dando vueltas en lo mismo, y por ahí necesitamos como otra mirada, ¿no? El poder ponerlo en palabras y el escucharme ya es terapéutico, ya ponerlo en palabras y como el escuchar el eco de mis palabras me voy dando cuenta. Ahora que te lo cuento, ¿no les ha pasado? Ahora que te lo cuento me doy cuenta que, ¿sí? Entonces a veces necesitamos eso para darnos cuenta, hablar con un otro, ¿no? O cuando lo escribimos, ¿no? Salir de esa circularidad. Sí. Un comentario con respecto a lo que veo todos los días. Tengo muchos alumnos durante el día, donde los chicos más o menos y llevo de educación. Les enseño a estudiar, les doy un tiempo, cosa que veo que en otros lugares no hay oportunidad. Y les doy la oportunidad que lo piensen, y como veo que las redes pueden más que con esto, les digo que escriban. Y que si ven que no entienden, el problema principal es la calidad de la letra. Ellos no pueden leer de corrido y la capacidad de retener a través de la lectura, un ejercicio mecánico que les ayuda a la parte intelectual, teniendo muchos buenos resultados. Me sorprendió algunos, el otro día me dicen, al principio de año me dicen algunos, ¿usted tiene preferencia por él? No, hijo, digo, él ha aprendido a estudiar, que no es lo mismo. Claro. Eso es lo que tiene que reconocer. Ajá. A ver, vamos a analizar, como sentado en la mesa y vamos a analizar algo, dice después. O sea, el proceso mecánico hace que nosotros mismos podamos descubrir algunas cosas. Escribir, escuchar, prestar atención, ese proceso nos ayuda a uno mismo, a mí y a él. Lo bueno es que alguien se ha dado cuenta. Ahí está. Podemos aprender de otra forma, claro. ¿sí? Podemos aprender de otra forma, sí. Ahora hay mucha información, ¿no? Uh-huh. Y donde uno puede buscar, recurre, pero ¿qué mitos quedan todavía? Muchos. Muchos. Bueno, pensé que era poquito. Me asusta. Bueno, hay menos que antes, ¿no? Hay menos que antes porque, bueno, antes había como todo un prejuicio de lo que implicaba, ir al psicólogo, ¿no? Pero bueno, a veces, bueno, ¿qué hago? ¿Hablo yo o él me pregunta? ¿Me medica? ¿Cuánto dura una sesión? ¿15 minutos? ¿1 hora? ¿2 horas? Y bueno, y después cuando a medida que se van rompiendo esos mitos, uno dice, ay, ¿cómo no vine antes? ¿No? Y me di cuenta que cada vez estoy más acertado socialmente. Así que, bueno, y que ya se hayan tomado un tiempo para este espacio de aprendizaje, de conciencia, es buenísimo, es excelente. Así que habla de que hay un poco más de concientización de las emociones, ¿no? Y ahora, ¿por qué hay tanta soledad? ¿Por qué? Bueno, creo que faltan espacios como estos, ¿no? Espacios de conversación, de escucha activa. Estamos llenos de ruidos, ¿sí? No sabemos por ahí preguntar, escuchar. Pero ¿quién escucha realmente? También eso. ¿A quién vamos? ¿A quién recurrimos? Amigos, Sí. familiares. Sí. No sé si realmente escuchan o no, pero... Bueno, a veces hay situaciones que, bueno, tenemos que ir a un especialista y habrá a veces tenemos que decir al otro, ¿no? Lo que necesitamos. No quiero que me des la solución, quiero que me escuches, ¿no? En las parejas pasa mucho. No te estoy pidiendo una solución, quiero que me escuches. O bueno, a veces lo cuento en mi propia vida, cuando hablo con un familiar, por ahí ese familiar me ama tanto que no me deja terminar, que ya me dice lo que tengo que hacer y yo no necesito eso, solamente necesito ser escuchado, contenida. A veces un abrazo en silencio es suficiente, ¿no? ¿Qué pasa cuando recibes consejos que no necesitabas? Pasa eso mucho, sí, pasa eso mucho. Bueno, creo que a veces tenemos que decir específicamente qué necesitamos del otro, porque a veces... bueno, si se lo contamos a nuestra mamá se desespera, ¿no? Porque nos ama y no quiere vernos mal, entonces nos da soluciones y nosotros por ahí no estamos pidiendo eso, solamente te lo cuento porque necesito descargarme y nada más.
¿Sí? Bueno, me quedan 2 preguntas. Bueno, 2 preguntas más. Bueno, 2 y nada más, Sí, ¿qué cambios concretos empiezas con la terapia con una persona, ¿no? Viene, no sé en qué estado vendrá, pero ¿qué cambios concretos ves al final o quisieras tener en esa persona? Yo le pregunto a la persona que llega a terapia, ¿cuáles son los objetivos a trabajar? ¿Cuál es el motivo de consulta y qué quisiera lograr? Y lo vamos viendo, ¿sí? Lo vamos viendo con la persona. Entonces voy trabajando desde ahí. Por eso mis terapias son breves y focalizadas en la que trae la persona y trabajar en eso. Si no, le doy tarea para que siga trabajando en casa, ¿sí? Entonces, lo que se ve es un poco lo que la persona espera lograr, ¿sí? Buenísimo. Ujú. Bueno, Santiago del Estero, gracias por este tiempo, gracias por detenerse a pensar. Y bueno, soy una convencida de que podemos vivir mejor, en familia, en pareja, con uno mismo, en comunidad. Gracias por hacer este tiempo de reflexión, de aprendizaje. Muy bien.